Ya chiquillos, parte 2. Vamos a ver ahora. Habíamos escogido, perdón, no es que hayamos escogido, sino en base a la primera iteración, llegamos a la conclusión que el conductor adecuado para esta corriente, digamos, era el cable de CWG. Pero ahora hay que determinar la caída de tensión que va a haber con este cable. Recordando que lo máximo permitido era el 4%, que son estos 277 voltios. Pero hay que ensayarlo, ¿cierto? Hay que tirarlo a la realidad. Muy bien, pues. Entonces, para determinar esa caída de tensión, acá tengo mis apuntes, dice lo siguiente, que la caída de tensión en ese conductor será igual a ¿qué cosa? Al R minúsculo. R minúscula quiere decir el parámetro por unidad de longitud, distinto al R total, ¿cierto? No, R minúscula. Multiplicado por la sumatoria de ¿qué cosa? De L mayúscula por I, ¿cierto? Por el coseno de phi más X minúscula. Esta X minúscula es el parámetro reactivo de la línea por unidad de longitud. ¿Ok? No olvidarlo. Multiplicado por la suma de L por I, y como es reactivo, será por el seno de phi. Ya, entonces, aquí vamos a aplicar un pequeño truquito para que a la hora de la prueba no se haga tan difícil, tan largo. Mira, con verde, todo este dato que está aquí, esa sumatoria, le vamos a dar la letra A, ¿ok? Y por consiguiente, a este dato que está aquí, le vamos a dar otra letra, una letra auxiliar, ¿cierto? Valor de A y de B. De ahí van a darse cuenta cuál es la gracia de todo esto. Pero por ahora hay que empezar a rellenar acá. Voy a calcular primero el valor de A, o sea, todo este dato que está aquí, todo lo que está acá de este lado de la suma, ¿ok? Del lado izquierdo de la suma, todo eso. Porque es un valor muy largo y no me va a dar la hoja. Pero lo van a entender de igual manera, ¿ok? Entonces vamos a tener que el delta de tensión es igual al R minúsculo, que en este caso es el parámetro resistivo por unidad de longitud del cable CWG, que en este caso era 1.4851. 1.4851. Muy bien. Y acá voy a abrir un paréntesis, es por un tema de orden más bien. ¿Ok? Pero no hay problema. Ahora, cuando digo las sumatorias, es la sumatoria de la carga 1 hasta la enésima. En este caso son 3 cargas, ¿cierto? Y aquí está. Carga 1, carga 2, carga 3. Si hubieran 50 cargas sería hasta la 50ª carga, pero acá en el caso son 3 nomás. Entonces L viene de longitud, ¿cierto? Y la longitud desde el origen hacia la carga 1 es de 5 kilómetros. Entonces escribimos acá 5 por la corriente, ahí, por la corriente en la carga 1. Y la corriente en la carga 1 ya la teníamos anotada acá, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado la vez pasada. 1.415. 1.415 por el coseno de phi de la carga 1, obvio. Y eso era, acá está, 0.85. Entonces, me mareo solo. 0.85 más lo mismo pero de la carga 2. La L, ¿de cuánto es? Desde el origen hacia la carga 2, o L2 en este caso, es de 5 más 7. Y eso da 12, ¿cierto? Entonces son 12 por la corriente en la carga 2. ¿Y eso dónde está? Aquí está. 1.924. 1.924 por el factor de potencia en la carga 2. Y eso es, acá está, 0.9. Anotamos aquí abajo. 0.9 más la distancia, digamos, desde el origen hacia la carga 3. Y aquí está,
sería la suma de 15 más 7 más 5, y eso ¿cuánto nos da? 72, si no me equivoco, ¿no? ¿Cierto? 27, al revés. 27. 27 por la corriente en la carga 3, que acá está, ahí está, 5.773. 5.773 por el factor de potencia en la carga 3. ¿Y dónde está eso? Aquí está, 0.95. Cierro este paréntesis. Recuerden que estoy calculando solamente el valor de esta parte, esto que está acá. ¿Ok? Recordemos que lo voy a anotar por acá. Esto que está aquí es equivalente a la carga 1, ¿cierto? Esto que está acá es equivalente son los parámetros de la carga 2. Y por consiguiente todo lo que está aquí a la carga 3. Para que lo tengan con claridad. Bueno, voy a darle a la calculadora y voy a hacer todo este producto que está acá. ¿Ok? De hecho lo voy a escribir aquí mejor. Muy bien. Pero antes aquí está el truco. ¿Ok? Esto que está en el paréntesis son las variables de las tres cargas. O sea que es lo que es el equivalente a este paréntesis cuadrado. ¿Se fijan o no? Entonces lo voy a calcular de manera independiente. Voy a separar, ¿cierto? Este es el parámetro por unidad de resistencia del cable CIAWG. 851. ¿Cierto? Y esto que está en el paréntesis será el resultado de todo esto que está acá. Eso es para que funcione el truquito. Y le damos, sería, abro un paréntesis, 5 por 1.415 por 0.85 más 12 por 1.924 por 0.9 más 27 por 5.773 por 0.95. Cierro el paréntesis y eso me da 174.87. Fíjense que todo lo que está, este valor que está aquí, es el equivalente al valor de A. ¿Lo recuerdan o no? Y ese dato hay que tenerlo muy clarito, porque después cuando tengamos que seguir iterando, nos va a salir bastante, lo va a ahorrar mucho tiempo. Pero por ahora hay que multiplicarlo por el parámetro resistivo por unidad de longitud, ¿cierto? Que es 1.4851 por el valor de A, que lo definimos como auxiliar, una unidad auxiliar, una letra auxiliar, 174.87. Y eso finalmente los da, ¿dónde está? 259 punto el erótico 69. Ahí está. Este es el valor de tensión, digamos, de esta primera parte. Pero ahora hay que hacer el de la parte reactiva, ¿cierto? O sea, lo voy a hacer aquí abajo. Yo sé que ustedes me van a entender. ¿Qué es esta parte que está acá? Bueno, el X es el parámetro reactivo, ¿cierto? De el cable CIAWG. La tabla a nosotros lo entrega el valor del XA. Pero, oh sorpresa, hay que calcular el XL. Y el XL, recordemos que es la suma del XA más el XD. ¿Lo recuerdan o no? Entonces, antes que todo esto, quizás me salté un paso acá, hay que calcular el XL. Y el XL es igual a una constante 2.894 por 10 a la menos 3 por la frecuencia, y en este caso la frecuencia del sistema siempre es 50 Hz, por el logaritmo base 10 de la distancia media geométrica. ¿Dónde diantre está ese dato? Hacemos algo de magia y en el enunciado está 1.4. Entonces 1.4. Y mi vecino se puso a taladrar justo ahora. Pero bueno,
hay que hacer las labores de casa. Vamos a conseguir el XL, que es 2.894 por 10 a la menos 3 por 50 por el logaritmo base 10 de 1.4, y eso da un valor de 0.02114. ¿Ok? Esto evidentemente está en ohms sobre kilómetro. Muy bien. Pero el grande, mi vecino, justo hoy día se pone empeñoso. Me equivoqué porque este es el XD. Espero se hayan dado cuenta. Pero si yo sumo el XA más el XD, obtengo el XL, que es lo que necesitamos. Entonces finalmente el XL es la suma de ¿qué cosa? De este dato que está acá, del XD, que lo acabamos de calcular, ¿cierto? Más el XA. Y el XA lo entrega la tabla. Aquí está. Lo vamos a copiar por acá. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Que el XL tendrá un valor de ¿qué cosa? Veamos. 0.02114 más 0.4045, y eso da un valor de 0.42564. Esto está en ohms sobre kilómetro. Muy bien, este dato lo vamos evidentemente a enmarcar en rojo porque es un valor muy importante. Vamos a hacer un poquito de orden acá. Vamos a mover esto hacia este lado para que no los confunda. Esto se va a quedar aquí y esto se queda por acá. Entonces ahora que ya tengo los parámetros por unidad de longitud, puedo calcular la componente reactiva. Este dato que está acá. Fíjense que ya tengo el valor de la parte resistiva y el valor de A. Entonces de forma análoga vamos a calcular el valor que está aquí. Todo esto que está acá. En donde X es la componente reactiva por unidad de longitud. O el XL que calculamos recién. Entonces sería el XL, ¿dónde está? Ahí está. 0 sería 0.42564, y acá vamos a abrir un paréntesis, ¿ok? Y acá vienen unas cosas importantes que hablé en el primer video al principio, que era esto: calcular los senos de los ángulos al principio, porque ahora los van a servir. Entonces, si se fijan acá, la carga 1 tiene una longitud de 5 kilómetros, ¿cierto? Por la corriente, que, fíjense, es lo mismo que está acá, 1.415, pero ahora por el seno del ángulo, porque aquí dice seno del ángulo, ¿cierto? Y el seno de la carga 1, ¿cuánto era? Aquí está, 0.526. Y ahí está. Más la carga 2 tiene una distancia, digamos, desde el origen de 12 kilómetros, ¿cierto? Esto es 12 por la corriente en la carga 2 que está acá, que es 1.924 por el seno en la carga 1, el seno del ángulo en la carga 1, perdón, la carga 2, y acá es 0.435. 435 más la distancia desde el origen hacia la carga 3 eran 27 kilómetros, ¿cierto? Entonces 27 por la corriente en la carga 3, perdón, que era de 5.7, ahí está, 773 amperes por el seno del ángulo en la carga 3.
que en este caso es, aquí está, punto 312. Y puedo cerrar este ángulo de acá, o sea, ese paréntesis de acá. Acá voy a repetir la misma historia. Voy a copiar este valor por aquí, por lo pronto, ¿cierto? Para poder, digamos, hacerlo con más calma. Ahí acomodamos bien. Y acá, aparte, voy a resolver este paréntesis, que sería el valor B, este que está aquí. Se fijan que la X está afuera, no es parte del valor B. Ojo. Lo mismo que sucedía con el A. Entonces, voy a la calculadora y voy a resolver solamente este paréntesis. Voy a dejar el parámetro por unidad de longitud fuera. Entonces sería 5 por 1.415 por 0.526 más 12 por 1.924 por 0.435 más 27 por 5.773 por 0.312. Y eso me da un valor de 62.39. Y lo dejamos ahí. Y acá viene la magia. Este dato que está acá es el valor B. ¿Ok? Al igual como tenemos el valor de A, obtenemos también el valor de B. De ahí van a entender cuál es la gracia de hacer todo esto. Y ahora voy a resolver este producto que está acá, que es .42564, ¿cierto? Multiplicado por 62.39. Y eso da un valor de, vamos a ver acá, 26.55. Esto está en voltios, ¿cierto? Al igual que acá. Ahora, si se fijan, el valor que está aquí, ese 259, era el valor de todo esto que está acá. Entonces, hay que sumarlo ahora. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que el delta B es la suma de este dato que está acá más el dato que está por aquí. Y fácil ahora, ¿cierto? Todo se redujo a una suma súper sencilla. Si la calculamos da 259.69, ¿cierto? Más 26.55. Y eso da un valor de 286.24. Y esto está en voltios. Entonces, vamos a fijarlo ahora si es que esta regulación nos sirve. ¿Cuánto era el 4% de la nominal? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, era 277 voltios. Llegamos a la conclusión que para este conductor habrá una caída de tensión mayor a la del 4%, a la deseada. Por tanto, al cable de 6 AWG, ¿cierto? Simplemente le hacemos un... No sirve. No sirve, ¿por qué? Porque lo está dando con una regulación más alta de la máxima permitida. ¿Qué hay que hacer? Ir a la tabla ahora y buscar el cable que le sigue. En este caso es el cable 5WG. Entonces voy a poner una línea aquí que separe las aguas para que no se confunda nadie. Entonces para el cable 5WG, que si bien es un cable que en el comercio yo no he visto nunca, pero en la tabla existe, así que habrá que ocuparlo. Tendrá un R de ¿cuánto? Déjame ver acá, que lo tengo por aquí anotado. Aquí está, 1.1775. Recuerden que esto está en ohms sobre kilómetro. Y tendrá un XA de 0.0
0.3971. También en ohms sobre kilómetro. Perdón. Entonces, antes de seguir, vamos a calcular el XL. Pero para calcular el XL, necesitamos calcular el XD, ¿cierto? El XD es 2.894 por 10 a la menos 3 por 50 por el parámetro, el logaritmo, ¿cierto? En base 10 de 1.4, que era el DMG. Entonces vamos a tener que el XD es igual al mismo valor que teníamos arriba, porque esto de hecho es una constante, pero lo vamos a calcular de todas maneras. 2.894 por 10 a la menos 3 por 50 por el logaritmo en base 10 de 1.4. Y eso dijimos que el XD es 0.0211 y un 4 de cortesía. Ahora, el XL es la sumatoria de estos dos valores, ¿cierto? Del XA más el XD, donde el XA es un valor tabulado, ¿cierto? Lo entrega una tabla, y el XD es un valor que tenemos que calcular en función de la permitividad del vacío. Permeabilidad del vacío, perdón, permeabilidad. Eso se estudia en otra asignatura. Y finalmente tenemos el XL, que es la suma de todo esto, 0.3971 más 0.0114. Y eso da un XL de 0.41824. Y esto está en ohms sobre kilómetro. Ok, vamos a enmarcar con rojo acá, que no se pierda, porque está el parámetro XL y el parámetro R. Eso no se pueden perder. Denme un segundito, voy a poner a cargar esta cosa, si no se me apaga. Y se me apaga en la mitad del video, una locura. Hacer todo de nuevo no tiene sentido. Súper poco práctico. Ahí sí, ahí sí. Ya, después de este pequeño impasse, hay que calcular ahora la caída de tensión que habrá para este nuevo conductor, ¿cierto? Para el 5WG. Entonces yo voy a copiar acá la ecuación general. Que aquí está, ¿cierto? Y acá es donde entra la magia. Y aquí lo vamos a ahorrar mucho cálculo. Delta B será igual a R, que es el parámetro resistivo, ¿cierto? Por unidad de longitud. Y ese dato, ¿quién lo entrega? La tabla, ¿cierto? Por eso lo dejé marcadito acá. Ahí están mis vecinos, siempre tan cordiales, respetando el silencio. Sí, vecino, ahí va a tener fiesta hoy día. Bueno, y eso multiplicado por el A, que era todo esto. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Ah, maravilloso. Acá tenemos el valor de A. ¿Se fijan o no? Entonces yo lo copio y lo pego por acá, ¿no? ¿Se fijan o no? Estos niños. Bueno, uno también fue niño. El X. Y ese X es el equivalente al XL. Ese dato que está acá, ¿cierto? ¿Por qué no van al patio? Bueno, no tienen patio, yo tampoco, vivo en un departamento. El XL, ¿cierto? Que es el parámetro de reactivo, digamos, por unidad de longitud, multiplicado por el valor del V. Ese valor que está acá en azul. ¿Se fijan o no? Entonces, ese dato está aquí. ¿Se fijan o no? Entonces así uno economiza harto tiempo. Que en una prueba te la encargo lo que vale tener
todo ese tiempo. ¿Dónde quedó? Vamos a buscarlo de nuevo. No lo vamos a hacer problema. Vamos a copiar, pegar. Ahí está. Y ahora podemos calcular esto sin problema, ¿cierto? Ingresamos los datos tal cual en la calculadora, ¿cierto? Sería 1.1775 por 174.87 más .41824 por 62.39. Le pedimos a la calculadora un igual y me da un valor de 232.06. Ya vamos a dejarlo con dos decimales, 0.06 voltios. Esta es una nueva regulación de tensión, pero para el cable de 5 WG, ¿cierto? Ahora, volvamos a hacerle la misma pregunta de hace un rato atrás. ¿Cuánto era la caída de tensión máxima permitida? Esto que está acá, ¿cierto? 277 voltios. Entonces vamos a hacer la siguiente comparación. Nos vamos a dar cuenta que 232 es menor a 277. Por tanto, sí, vecino, vayan a jugar a la calle. Vayan a jugar a la calle que pasa un camión manejado por un ciego. Sí, vecino. Ya. Entonces, para el cable de 5 WG se presenta una caída de tensión de 232 voltios que es menor, digamos, a la caída de tensión máxima. Por tanto, ¡tanán!, hemos llegado al conductor ideal. ¿Okay? Este ejercicio son largos, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia, pero vale la pena entenderlo bien, digamos, porque si no, ya saben los resultados. Utilicen esta herramienta, esta de el parámetro resistivo de una letra en la que ustedes quieran, guardarlo por ahí. Lo mismo para el parámetro inductivo, pero también recuerden ustedes que al comienzo del ejercicio calculen inmediatamente el seno del ángulo al principio, déjenlo aquí anotadito, porque cuando tengan que calcular los parámetros reactivos, el profe suele usar ese raíz de 1 menos coseno cuadrado, que es sumamente válido, si está bien, si esa que está acá, ¿cierto? No hay problema con eso. Pero ¿qué pasa? Es que esto tiende a marear quizá y por qué no a confundir. Y no sirve confundirse, ¿cierto? Al contrario, hay que estar bien clarito. Bueno, chiquillos, llegamos a los mismos resultados del profe, sí, que 232 voltios. A los mismos resultados obtenidos en clase, lo cual asegura que todo el planteamiento matemático está correcto. Así que no lo estiro más, esperando que les quede clarito. Y bueno, en la clase de hoy el profe irá a pasar algún otro ejercicio y seguimos dando una vuelta y así aprovechamos de estudiar. Porque ya se está terminando el semestre y hay que ponerle talento, si no, no pasamos la asignatura. Bueno, chiquillos, los dejo. Chao.